Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo y este video está titulado La Iglesia en la Gran Tribulación. En este video vamos a ver cómo la Escritura nos presenta a la Iglesia pasando por la gran tribulación descrita en el libro de Apocalipsis y también mencionada en el libro del Evangelio de según Mateo. Vamos a mostrar lo que nos dice la Escritura y vamos a refutar lo que enseña el pretribulacionismo, que alega que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Debemos entender algo, y es que los pretribulacionistas dicen que la iglesia será arrebatada al cielo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde dice: escuché una voz que me dijo, sube acá, y que volverá con Cristo en su segunda venida visible, que menciona Apocalipsis capítulo 19. Durante todo este tiempo, la iglesia participaría, según el pretribulacionismo, en las bodas del Cordero por 7 años en el cielo, mientras que en la tierra los dejados atrás sufrirán la gran tribulación. Ese es el motivo por el cual desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la iglesia no aparece más en el libro de Apocalipsis. Esta afirmación es totalmente falsa, totalmente errónea por varios motivos. En primer lugar, la palabra griega iglesia es eclesia. Está también ausente en los libros de Tito, Judas y Filemón. ¿Significa eso que esos 3 libros enseñan un rapto secreto y una venida a medias sencillamente porque no se menciona la palabra eclesia? En segundo lugar, hemos visto que el momento descrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 2, en el cual Juan es levantado en espíritu al tercer cielo, no representa el arrebatamiento de la iglesia. En tercer lugar, durante los capítulos 4 al 18 de Apocalipsis, los eventos finales no se presentan en orden totalmente cronológico y no se refieren solamente a la gran tribulación. Ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20, se describe la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y la ira de Dios sobre los impíos. Cuarto, la iglesia sí aparece en los capítulos 4 al 19 de Apocalipsis y vamos a ver varios versículos que así lo demuestran. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, y vamos a compartirlo en pantalla para que ustedes puedan verlo y leerlo junto conmigo en este estudio que vamos a estar realizando y vamos a estar compartiendo a través de Facebook. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son esas personas? La iglesia del Señor, los que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Luego vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, que nos dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También vemos a la iglesia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo se le dará la autoridad para hacerle guerra a la iglesia y para vencerlas. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 al 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
¿Quiénes son esos si no es la iglesia? Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí podemos ver varios pasajes donde la iglesia está presente durante la gran tribulación. Y además de esto, podemos ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis también en el capítulo 20, en el versículo 4. Mira lo que nos dice la escritura. Vamos a darle zoom aquí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sabe? Eso está más claro que el agua. En todos estos versículos vemos que la iglesia sí aparece en el libro de Apocalipsis. Por otra parte, hay más versículos en la Biblia que sitúan a la iglesia durante la gran tribulación. Vamos a ver algunos más. En Daniel capítulo 7, versículo 21 se nos dice, y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía y los vencía. Lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 13. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, el Anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 8:24 nos dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22 nos dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los eclectos, la iglesia, aquellos días serán acortados. Marcos capítulo 13, versículo 19 al 20 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí podemos ver que en todos estos versículos la Biblia hace referencia a la iglesia a través de los términos santos o escogidos. Ellos pasarán la gran tribulación, pero los pretribulacionistas niegan este aspecto, afirmando que todos estos santos y elegidos no son la iglesia, sino otra categoría de santos y elegidos. Sobre los escogidos, vamos a ver lo que nos dice acá.
Los santos que pasarán por la gran tribulación no forman parte de la iglesia como alegan los pretribulacionistas. Eso es falso, ya que la iglesia se habrá, dicen ellos, ya que la iglesia se habrá ido en un rapto pretribulacional. Para la doctrina pretribulacionista es vital intentar justificar que los santos que pasan por la gran tribulación no forman parte de la iglesia. De esta manera, ellos se inventan otra categoría de santos diferente a la iglesia, probablemente judíos, al igual que los escogidos de Mateo 24. Curioso es que en el Nuevo Testamento la palabra santos o hagios se utiliza para referirse a la iglesia en más de 50 ocasiones. Pablo llama santos a los creyentes que formaban parte de la iglesia de Lida. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos capítulo 9, versículos 31 al 33. A los que formaban parte de la iglesia de Roma también se les llama santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 7. Si todos estos santos son la iglesia, ¿por qué los santos que pasarán la gran tribulación tienen que ser de otra categoría distinta? En el punto anterior mencionado, en unos versículos de Daniel y Apocalipsis que se refieren a los santos que pasarán y sufrirán durante la gran tribulación, lo que Daniel dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Eso lo vemos en Daniel 7:25. Juan también afirma en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 10, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo mismo, tiempos y mitad de tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Todos estos santos son parte de la iglesia. La iglesia tendrá paciencia, fe, y no adorará a la bestia. Este versículo excluye absolutamente al Israel físico, porque muchos de ellos serán engañados. La nación de Israel estará con el anticristo. Eso está claro. Y la adoraron, Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El objeto de este versículo se refiere específicamente a aquellos que no son parte de los escogidos, incluyendo el Israel étnico. Apocalipsis 14, versículos 12 y 13 nos dice: aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Según este versículo de Apocalipsis 14, 12, 13, estos santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús son los bienaventurados que mueren en el Señor. Ellos son los mismos los que
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, de acuerdo a Apocalipsis 6:9. A estos santos que murieron se les dieron vestiduras blancas, como aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:13 al 17 nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ojo, los pretribulacionistas dicen que estos no son parte de la iglesia, que no son la iglesia. Dicen los pretribulacionistas, aquellos que creen que la iglesia se va en un rapto pretribulacional, sin fijarse en el último versículo que afirma que Jesús es el Cordero y Dios que pastoreará a su iglesia. Lo mismo dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todos estos santos forman parte de la iglesia, que es la esposa del Cordero. Hemos visto que tanto los escogidos como los santos en el Nuevo Testamento, incluso Mateo capítulo 24, Apocalipsis 4 al 18, se refieren a la iglesia. ¿Le gusta a los pretribulacionistas o no les guste? Si no fuera así, entonces Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde habla de santos y escogidos, tampoco mencionaría a la iglesia. Dice el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirables. Pero nosotros sabemos que Pedro allí estaba hablando de la iglesia. O sea, está más claro que el agua. La iglesia está durante la gran tribulación. O sea, eso es lo que nos enseña la escritura. No podemos seguir yéndonos en contra de lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no se va a ir en un rapto pretribulacional. La iglesia no se va a ir en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. La iglesia pasará por la gran tribulación de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y tenemos que someternos a la enseñanza bíblica, no lo que diga un pastor o lo que diga fulano, lo que aquel soñó, que aquel le dijo, que si Dios me dijo, que si Dios me mostró, que si tuvo un sueño, una visión, una revelación, que la iglesia se iba. Nada de eso es fuente de verdad. Nuestra fuente de verdad es la palabra de Dios, es la Biblia. Esa es nuestra fuente de autoridad, nuestra regla de fe. Toda la doctrina debe basarse en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, que la iglesia será perseguida por el anticristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Así que esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Apunten los versículos que mencionamos y estudie esto con calma. Escudriñe las escrituras. Pídale dirección al Espíritu Santo para que le abra el entendimiento y usted pueda comprender esta gran verdad bíblica.
y abandone esas ideas erradas del dispensacionalismo pretribulacionista. Abrace la escritura. No vaya en contra de la escritura. No se ponga en contra de la palabra de Dios, porque al hacerlo usted se está oponiendo al mismo Dios. Abrace la verdad. Vaya a las escrituras. El Señor Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.